Me llamo Angelina Sáez Rubio. Nací el 20 de enero de 1937, aquí en García de Paredes, en el Sexto. Me llamo José María. He nacido en Chamberí hace 70 años y en la actualidad sigo viviendo en Chamberí. Mi nombre es Francisco García Palomo, tengo ya 80 años, acabo de cumplir, y llevo 63 años ya aquí en Chamberí. Me llamo Paco y llevo aquí en Madrid 55 años. Me instalé en Cuatro Caminos, aquí en la zona de Maudes. Me llamo Julián Iglesias San. He nacido en Madrid y he estado viviendo entre la calle de Virtudes y Galileo 38 toda la vida hasta los 28 años. Me llamo Ana María Martínez Echevarría, tengo 84 años y va a ser 64 años que vivo en Chamberí. Yo voy a cumplir 90 años y mi experiencia de Chamberí, en la que no he vivido pero he trabajado, es la siguiente. Chamberí yo creo que era una amalgama de muchas situaciones, es decir, gente que vivía bien, relativamente bien, por supuesto gente que vivía estupendamente y después mucha gente que pasaba necesidades. Nací en casa, porque entonces los partos, los de toda la gente normal, eran en casa. Así que nací en casa. Lo bonito de este barrio de Chamberí, de lo que se conoce como Trafalgar dentro del distrito, es que es un barrio multiclasista. Aquí, originalmente, como mucha gente sabe, las casas originales de finales del 19, de principios del 20, eran clases donde en el primer piso vivía la gente más noble, los ricachones. En el segundo piso, en el tercer piso, vivían empleados públicos o gentes del comercio, y en las buhardillas o en los últimos pisos vivían personal de servicio, normalmente domésticos y trabajadores. Entonces, en este barrio siempre se ha convivido muy bien. Como estábamos tan unidos y estábamos, pues sabíamos todo de la casa de todos. Si en una casa se comía bien, lo sabíamos, en una casa se comía mal, lo sabíamos. Si el marido se emborrachaba como mi padre, lo sabía todo el mundo. Vivíamos durante años y años y años las mismas personas en la misma casa. Nos conocíamos las familias desde que nacíamos, después se formaron las familias, las parejas, los críos crecíamos, éramos amigos unos de otros y había muchísima relación. Eso sí, en cuanto uno de las vecinas se ponía mala o estaba enferma o lo que sea, ahí estaban las demás para irte a la compra, para darte un caldito, para lavarte la ropa. Es decir, cada uno tenía su independencia en su casa, lo que no quiere decir que en un momento dado necesitaras la ayuda de una vecina y desde luego la tenías completamente. Era una relación mucho más humana que ahora. Lo único que no te podían dejar era dinero porque no lo tenían, o sea, eso estaba claro. No era necesario recurrir a las apps para pedir si teníamos sal, simplemente íbamos a la puerta de enfrente. Oye, déjame aceite que me he quedado sin él. Oye, te puedes quedar esta tarde con los niños. La humanidad que había, el contacto entre todos los vecinos, era prácticamente como una familia, se hacía mucha vida en la calle cuando el tiempo lo permitía. Sí, había, antes se trataba muchísimo más y vino una cosa que unió mucho, que fue cuando llegó la televisión. Y quiero recordar, por ejemplo, en casa de mi suegro fue el primero que tuvo televisión, y cuando había un acontecimiento bajaban a la casa de él para ver la televisión. Me gustaba presumir con mis amiguetes desde la calle y les enseñaba la antena de la televisión y yo les decía que era en mi casa, era mentira, era de la casa del primero. Y el que tenía televisión, que era el más rico, en todas las casas del barrio el del primero solía ser el más rico, y nos dejaba por las tardes ir a ver la televisión en su casa, un rato. Mi madre se compró una radio a plazos, todo había que comprarla a plazos, y oíamos Diego Balón. No es que nos dejara un rato, es que la televisión duraba solamente un par de horas. Me parece que empezaba el programa infantil a las 5 y duraba de 5 a 6, y luego el resto de la programación de la televisión debía durar hasta las 7 o algo así. Llegaba el domingo, si había fútbol o había una serie, me acuerdo la serie de Perry Mason, no sé si la famosa serie, o cuando empezaron los programas del 1, 2, 3, o también me acordaba de otro programa muy simpático, fue Un Millón para el Mejor, que un señor que iban allí a los concursos, que se unía mucho a la familia. Y nos dejaban que fuéramos los chavales del edificio, que éramos 4,
que bajáramos a ver los programas infantiles a su casa. Es decir, había mucho trato, el trato era muy humano y la relación era pues continua. Nunca se cerraba la puerta. Dormíamos todos en verano en el pasillo, si no hay debajo un farol, ahí desde el 38. Ahí en verano sacábamos las mantas y ahí estábamos jugando, y eso, cuando eras pequeños jugando, y luego ya éramos mayores, pues ahí estábamos haciendo el pavo. Podíamos jugar en la calle a la cuerda, jugábamos al tejo, jugábamos a la piedra, jugábamos al resca. De hecho, también nos poníamos a jugar a las chapas en la acera, y era el circuito, los propios baldosines. El que podía y el que teníamos suerte, hacíamos carros de esos con rodamientos y nos bajamos al río por toda la avenida de Seneca. Ahí nos bajamos a bañarnos. Yo he aprendido en el río, en el Manzanés, a nadar. Íbamos al colegio, teníamos que jugar en las calles, porque entonces se jugaba la pelota de trapo en las calles. Nos juntábamos a jugar en la calle y pasábamos toda la tarde jugando en la calle, porque no pasaba prácticamente ni un solo coche. Aquí García de Paredes era la mejor para jugar, y Santísima Trinidad también. Viriato no, Viriato había más jaleo. Era García de Paredes, Santísima Trinidad y la Glorieta. Si jugábamos en Espronceda al fútbol, el que hacía de portero en la parte de arriba, cuando aparecía un coche, daba el queo de cuidado que viene un coche, para que nos quitáramos. Es decir, era excepcional el que hubiera circulación. Te obligaban a ir a misa y nos ponían por clase. La de primero, la de segundo, la de tercero. Y luego para obligarte, digamos, ahí, te entregaban las notas después de misa. ¿Quién no recoge las notas? Digo, oye, que quiero ver cómo va. Pues las notas quincenales, había unos boletines. No era infrecuente estudiar, no en grandes colegios, sino en academias que estaban en el primero, en el segundo piso de un edificio de viviendas. Mi primer trabajo, nada más llegar a Madrid, en los años creo que eran 53, 54, me dieron un trabajo en Chamberí. Yo venía en un colegio que había en la calle Almagro. Entonces, yo que había estudiado Derecho, sabéis que entonces, en aquellos años 50, se daban trabajos de este tipo con relativa facilidad. Era un colegio de cierta importancia que estaba en la calle Almagro, número, creo que era 40 o 44. En aquellos tiempos, ya te digo, yo me vine aquí a hacer la parte de cuartel de las milicias universitarias, que yo había hecho en Monte la Reina, en Zamora, y a la vez que venía a estudiar. Entonces, mi vida aquí, al principio y a continuación, hasta que cambié de vida, pues fue la de estudiante. Empecé a ir al colegio estuve en el colegio La Salle igual que todos los del barrio. Daba clase de primero de bachillerato, porque hasta ahí llegaba. Y ahí viví, y bastante bien, durante varios años. La manera de poder empezar la vida aquí en Madrid, desde luego. Pero vamos, cada uno se adaptaba. Tenía un compañero que tenía 250 pesetas al mes y se tenía que adaptar a eso, desde luego, cada uno que podía. Y daba clases particulares, que podía, buscaba un alumno, cada uno se buscaba los medios para adelante. Los estudiantes hacían vidas diversas según el carácter o el lugar donde te encontrabas. Mis compañeros, había una serie de compañeros habituales que eran los de las clases, pero los compañeros de diario eran sobre todo los que me acompañaban en mis lugares de residencia, en mis actividades, y casi todos ellos eran de fuera de Madrid. Yo conviví esos primeros años en Madrid, sobre todo con estudiantes, amigos míos, que venían de fuera, y como yo buscábamos un piso, una pensión. La enseñanza pública, la verdad que dejaba mucho que desear, entonces pues no teníamos más remedio que llevarlos a colegios privados, que vamos, ni concierto ni nada. Pagaba religiosamente todos los meses la cantidad que estuviera estipulada. En aquella época eran los niños uno y las chicas otra. Cuando mis hijos, además te puedo decir, mi hija fue aquí a las Concepcionistas de Princesa, en aquella época eran chicas solo, y mi hijo fue al Fray Luis de León, que está muy cerquita, y ahí eran los chicos solos. No, por Dios, mixtos en aquella época, ni soñarlo. No, iban a mis niñas a colegio de niñas, y mi hijo, que era el único chico, iba a un colegio de chicos.
Y íbamos a la catequesis y nos regalaban una chaqueta de esas de borra y en la catequesis nos daban un trozo de pan con chocolate. Así que íbamos casi todos por el pan con chocolate, por la chaqueta de borra luego no te la podías ni poner. Mira, era una de las maneras que tenías unas botas cojonudas, unos calcetines cojonudos, unas camisas cojonudas, unos pantalones cojonudos. Como un señor venías. Lo que pasa es que daba mucha vergüenza porque, claro, aquí en este barrio había también mucho, sobre todo comunistas. Nos daban zapatillas, en pleno invierno en Guadarrama, zapatillas de esparto. Y un uniforme de tela, que tengo por ahí una foto con una cacharra. Resulta que se me rompieron las zapatillas y fui a la señorita. Claro, la señorita Rosario tenía un presupuesto, eso luego me enteré yo después, claro. Tenía un presupuesto de 3.000 pesetas, vamos a suponer. Si entre los niños se gastaba 1.000, pues le quedaban 2.000 para ella, eso estaba clarísimo. Entonces, claro, ponía una de pegas para todo y entonces yo fui que me dieran unas zapatillas. Y me dijo que no, porque todavía me servían. Digo, ¿por qué no se las pone usted? Yo tenía 9 años. ¿Tú crees que una niña de 9 años puede hacer eso? Todos los chavales de aquí bajábamos abajo al clínico a recoger proyectiles, vamos, vaina de proyectiles y proyectiles enteros, que lo sabía así. Donde está la Fundación Jiménez Díaz, aquello era la leche. Y todo el clínico y todas las facultades estaban, bueno, todo hundido, todo aquello. Y ahí íbamos a coger el plomo, el hierro, el cobre, todo lo que podíamos. Yo creo que éramos bastante trabajadoras de pequeñas, porque yo me acuerdo haber fregado esta casa un montón de veces y lavar ropa y limpiar pescado. Muchísimo, y me han salido muchos abaños de llevar las cacharras. Porque veníamos desde Cuatro Caminos, hacíamos el recorrido, veníamos hasta Alonso Cortés con las cacharras de leche, hasta que luego ya mi padre compró un triciclo con un cajón de estos. Ahí ya empezamos a repartir, pero aparte de eso, repartíamos con eso. Ya empezamos a repartir con el carro, ¿sabes? Y dábamos pedales que, bueno, era... Yo ahora lo pienso y me parece increíble. Nosotros, la familia de mis abuelos, no es que fuese una familia que pasase necesidades, pero desde luego sobrados no estaban y os voy a contar por qué. Después de guerra que vinieron a mi casa, vinieron refugiados de Albacete, de la Osa de Montiel, y en un piso que tiene, no llega a 40 metros, pues llegamos a vivir mis 4 abuelos, o sea, 2 por 2, mi padre, nosotros que éramos 3, y 3 o 4 o 5 más que digamos de huéspedes, vamos, de huéspedes que vinieron refugiados porque mi padre a la vez, digo, mi abuelo había estado refugiado con ellos, y entonces hubo un intercambio. Cuando yo nací, vivíamos en esa casa no solamente mi abuelo y mi abuela, vivían mis padres, yo era el hijo mayor, en otra de las habitaciones vivía otro de los hijos con su pareja y en otra de las habitaciones vivía otra de las hijas a su vez con su pareja. Y esta situación se mantuvo durante al menos 4 o 5 años, yo creo. Recuerdo muchas necesidades en el sentido de que, y eso que yo he estado interna en las monjas, en las del corazón, de las de Santísima Trinidad, o sea que yo comía allí, o sea que no comía mal. Yo hambre no he pasado nunca, he trabajado mucho pero no he pasado hambre, eso lo digo con mucho... Íbamos a comer a los comedores universitarios que eran, bueno, eran muy baratos, eran 12,50 costaba la comida o la cena, ¿no? Y además, como había todo tipo de carencias, pues el primero lo podías repetir. Entonces era un sitio donde te dejaban repetir en el primero, que podían ser guisantes, o podían ser lentejas, o podían ser sopa, o podían ser... Entonces el primero podías tomarte 2, 3, 4, los que fueran. A veces llevabas amigos contigo, que se quedaban charlando contigo, y que no podían pagar los 12,50 pesetas, y entonces se comían un par de primeros contigo, porque eran los que suministraban sin ningún problema, ¿no? Sin pedirte nada, ¿no? Yo me vine aquí en el año 55, que ya son años, y sí veías bastante pobreza. Una época que no había cebollas, que no entraban cebollas, porque no había, porque lo que fuera. Y de repente trajeron cebollas.
Entonces me dijo a mí la nona era la mujer, Angelina, ¿nos echas una mano a vender cebollas? Yo, teniendo 14 o 15 años, ya hacía extraperlo. Y me jugaba la vida, sí señora, sí. Traía las patatas y los huevos y lo que podía de allí del pueblo con mi hermano, que también tenía 15 años o 16, no creo que tuviéramos más. Me encantaba, a mí ser tendera, yo hubiera sido tendera, yo creo que hubiera sido feliz siendo tendera, pesando y repesando y todo eso. Y yo me iba a vender cebollas con ella, me daban una bolsita con las cebollas para llevarme a mi casa y ya está. Esto es popular porque, como yo he habido muchos, veníamos en el tren y cuando llegábamos al puente de los franceses, ahí aminora mucho, casi se para, y la entrada de San Antonio. Y ahí nos tiramos en marcha, con los huevos, con las patatas y todo. Ahora lo pienso, claro, los trenes casi los cogías en marcha, o sea que... Y bueno, pues ahí así íbamos viviendo. El portal de al lado, en el 11, había una señora que te vendía de extraperlo de todo, tenía de todo. Y el marido no era guardia civil ni nada, yo no sé de dónde lo sacaba. Mi abuela lo vendía o lo cambiaba aquí por tela, y ahí tenía un comercio de esos que se llamaba comercio, que tenía de todo un poco, y bueno, mi familia fue siempre trapicheando algo. Yo siempre decía que en Madrid encuentras de todo. Y si no te va al rastro, como decía, pero tiendas en el barrio teníamos muy buena ferretería, tengo amigos que le encanta la ferretería, porque en aquella parte nosotros, a mí me decía que yo era mañoso, pues claro, iba a la ferretería, compraba mis tornillos, mis llaves y muchas cosas, las bombillas, todo eso lo hacía. Cuando tenía menos años lo podía hacer, pero encontraba ese tipo de tienda aquí en el barrio, había desde luego. Y aquí hemos tenido durante muchísimos años, desde el 34 hasta el 74, uno de los mercados de abastos más importantes de Madrid, el mercado de Olavide, que fue demolido mediante la voladura. Una voladura de estas increíbles, que ahí todavía hay escenas que sobrecogen el ánimo de la gente que vive en el barrio y que llaman la atención. Por su crueldad, porque era de repente un edificio del mejor racionalismo madrileño que cae derribado de un día para otro. Que fue un hecho resaltable en el 74, me parece que fue. Explotó con una explosión controlada y fue impresionante. Avisaron a toda la zona que se protegieran, que se retiraran y tal, y en un momento dado lo hicieron explotar y desapareció el mercado de Olavide. Este barrio ha sido un barrio industrial hasta los años 40 o 50. Aquí había fundiciones, había talleres de... Aquí estaba el escultor Belver, por ejemplo. Había una fábrica de botones y bueno, estaba la panadería de mi tío y dos o tres comercios que había por ahí de estos pequeñajos. O sea, pero era una calle sin empedrar ni nada, aquello era bueno, era lo que era. También era muy frecuente en el barrio las vaquerías. Había en las manzanas que hay entre Río Rosas, Bretón y Ponzano, había 3 vaquerías que además las sacaban las vacas a pasear por la mañana a dar una vuelta. En la esquina de aquí abajo de la calle Cardenal Cisnero con Jordán había la vaquería del Nene, que era una vaquería famosa. La gente del barrio se acuerda de cuando salían las vacas por la calle, las llevaban a pastar allí a las zonas donde están las zonas de repiles, que como todo el mundo sabe, eran cementerios y solares hasta finales de los 60. El barrio de Magallanes, todo ese barrio eran grandes cementerios, igual que el barrio de Vallehermoso. Entonces había pastos, y sacaban al ganado, sacaban las vacas y las vacas iban por la calle Cardenal Cisneros, calle arriba hasta la calle Fuencarral, Quevedo y ahí hasta Rapiles a darse una vuelta. Era prácticamente el extrarradio de Madrid. Chamberí era el barrio final de Madrid. Yo iba con mi madre al sitio con la botella de aceite, nos daba un litro de aceite, el azúcar y judía. Claro, éramos 5, pues teníamos que coger cada cuánto tiempo la castilla de racionamiento. Y luego nos daban unas bolas amarillas que servían para quemar. Unas bolas amarillas de pan que nos daban por razonamiento, que se abrían así y se metían a la lumbre. Era como serrín. Aquello no se podía comer. Como no teníamos un duro, nuestro entretenimiento no pasaba más que de ir al cine y poco más que eso. Nada más que salíamos una vez a la semana, o el sábado o el domingo, porque mi madre decía que salir 2 veces era
ya una cosa como mala, o sea, como muy peliculero, así que solo salíamos los sábados, domingos. Como no teníamos dinero, pues nos íbamos a veces a la Zarzuela o a un teatro que había, entonces había bastantes funciones de teatro, José Bódalo, la obra de Miura, entonces sacábamos nuestra entrada, que era arriba del todo, con un señor que te decía cuando teníamos que aplaudir, pero nos costaba muy barato. Aquí sí había un cine que desgraciadamente desapareció, el Bilbao, y el Proyecciones. Después tenías cines de barrio, como era el Chueca, como era el Chamberí, que eran las películas que llamábamos de doblete, que ponían películas de doblete, pero realmente si querías ver una película de estreno tenías que ir la mayoría de las veces a la Gran Vía. Vamos a esos cines, al Proyecciones o al Bilbao. También íbamos al Quevedo, pero ese era de sesión continua, que estaba en Quevedo. Discotecas, he conocido muchas discotecas de joven, bailes, había bailes, es decir, Madrid tiene una vida nocturna y una vida de tal, siempre lo ha tenido. Aquí hemos tenido durante muchos años un baile en la Glorieta de Quevedo, un baile que se llamaba La Palmera, que era como una institución dentro del Madrid de la juerga y del Madrid nocturno. Nosotros bailábamos agarrados, si podía ser agarrado mejor que suelto. A mí me gustaba bailar agarrado. Íbamos a bailar a la Casa de Córdoba, que estaba en la calle General Martínez Campos. Íbamos también a un baile que había en la Plaza de Quevedo, que se llamaba Las Palmeras. Era un bailongo donde actuaban los grandes intérpretes de la música de los años 40 y 50, de la música popular. Salía con chicas, iba a bailar, bailaba, te voy a decir dónde, en el bar El Greco, que está ahí en la esquina de Blasco Garay, con Belén de Vallés, en la parte de abajo hacíamos ahí los guateques. Famoso guateque que se hacían en casa de alguna chica que organizaba, porque la madre daba la sensación que estaba más segura teniendo la hija en su casa que fuera la hija para un sitio. Eso lo he vivido yo en mi casa, desde luego, con mi madre. Prefería tenernos a los hermanos dentro de casa que no por ahí. A las chicas las veíamos como si fueran de otro planeta. Yo me acuerdo en los bailes que íbamos a bailes de todo tipo también, ¿no? Pero en los bailes estábamos acostumbrados a recibir la respuesta negativa, ¿no? No. Oye, ¿bailas? No. Era una cosa espantosa, de verdad. Eso yo creo que nos ha galvanizado para continuar el resto de nuestra vida soportándolo todo. No teníamos muy bien integrada la sexualidad en nuestra vida. No pasábamos de las relaciones superficiales, corporales, pero una relación seria era algo impensable en aquella época. La calle Oscura eran los nuevos ministerios, los estaban haciendo, que están ahí mismo. Pues esos los nuevos ministerios eran muy grandes y claro, eso por la noche estaba oscuro, porque por el día estaba de obra, había una de obreros y de máquinas, pero duraron bastante. Entonces toda esa acera de ahí, esa y lo del cementerio. A mí el cementerio me gustaba menos, me gustaban más los nuevos ministerios, lo veía más despejado. Entonces salíamos de aquí, nos dábamos 2 besitos y nos veníamos, eso es todo lo que hacíamos. No hacíamos más, porque no nos daban más tiempo. El tiempo vuela, los años pasan y la gente se acomoda. Luego ya vinieron la época, nos casamos, ya empezaron todo eso, y luego vinieron los hijos, los bautizos, luego vinieron las comuniones, luego ya vinieron las bodas. Me casé con la cama, el armario y las mesillas, nada más. Y luego tenía en la cocina una esa de Colón, un bote de esos de Colón, que me servía de mesa. Hacías mucha vida de casa, de ama de casa. Yo enseguida tuve 4 hijos y claro, ni me planteaba en esos momentos trabajar. El hombre iba a trabajar y traía el dinero, y la mujer en la casa, haciendo lo que fuera, y el hijo ayudando. Pero ahí no había, el hombre, mi padre no hacía uno con un canuto, mi padre no hacía.
absolutamente nada. Luego las separaciones, que es un tema muchísimo, que ahora encuentra acá gente que se han separado, tú con quién estás, mi hija, pero bueno, y ahora estamos en la época, como yo digo, de los entierros y los fallecimientos, vamos, que estamos en primera línea de... Aquí han pasado muchos años, aquí cada uno cuenta la historia según le ha pasado. Para los que formamos parte de lo que podemos llamar a la generación del 68, pues hemos sido muy rebeldes, hemos sido los rockeros, hemos sido los primeros que creíamos en el amor libre, los primeros que salíamos al extranjero, los primeros que teníamos unos planteamientos políticos más rebeldes y revolucionarios. Eran unos momentos en que todos teníamos la ilusión de poner en marcha una democracia recién recuperada, y había muchas cosas por hacer. Entonces yo creo que, vamos, recuerdo como una época bonita, una época ilusionante, donde todos trabajamos, pero muy a gusto por Chamberí. Es quizá la época de mi juventud, de mi adolescencia, de la primera etapa, como dice alguien, los años que viviste en el instituto o algo parecido, ¿no? La adolescencia y la juventud creo que a cualquiera nos ocurriría. Claro, para mí acordarme de Chamberí y acordarme de cuando tienes 15, 20 años, pues sí, es lo que más añoro. Es cuando la personalidad creo que es más fluida y más porosa, ¿no? Para recibir influencias, impresiones, emociones y demás. Yo pienso, como todos los antiguos, que era mejor antes todo. Yo recuperaría la juventud, si pudiera la juventud sería fantástico. No, pero yo estoy muy contento, lo he pasado, he tenido muy buena experiencia aquí en el barrio, muy buenos amigos, compañeros. Chamberí era muy divertido, muy divertido. Yo salía poco a la calle porque mi madre era muy señoritica. Mi madre era de las que no iba a comprar pan, sino llevaba las zapatillas de carabú de ese. Aquello era otro mundo. Yo no sé ni cómo puedo vivir en el avance que ha hecho tan grande. No sé cómo me he adaptado, que no me he adaptado mucho, pero bueno, algo me he adaptado. Estoy orgullosa de vivir en Chamberí, de tener hijos y nietos chamberileros, y aquí quiero morirme y aquí quiero que me entierren. Unos han ido, otros han venido, no todos permanecen, unos más, otros menos, pero el ranking de personas diversas que yo he conocido en Chamberí y que me ha quedado buen sabor de boca es impresionante. Entonces, y sigue siéndolo, es decir, que para mí Chamberí y mi vida en Chamberí es una fuente de comunicación y de vida social que agradezco muchísimo. Bueno, pues termino con un eslogan que repartíamos entre los vecinos con motivo de las fiestas patronales. No es por presumir, pero yo de Chamberí. Soy de Chamberí, soy chamberilero. Me gusta mucho vivir en Chamberí. Pues mira, soy de Chamberí y soy chamborilero. Y soy chamberilera. Soy de Chamberí, soy chamberilero y con mucho orgullo. Como nosotros decimos, soy de Chamberís, soy chamberilero. Vivo en Madrid y tengo estupendas vivencias de Chamberí. A lo mejor está cerca el día en que me sienta directamente ya de Chamberí. Yo soy de Chamberí, soy chamberilero.